¿Y qué ocurre cuando tenemos un problema? Nosotros que no somos científicos, tenemos un problema, hay que buscar una respuesta. A diferencia de matemáticas, donde si Juancito tiene dos manzanas y se come una, le va a quedar una y no hay vuelta atrás y la respuesta es categórica, incluso para un premio Nobel de matemáticas o de química o de medicina, el que ustedes quieran. Cuando nosotros tenemos un problema en ciencia tenemos que buscar una respuesta. A diferencia de la palabra respuesta, en ciencia usamos una palabra que es muy parecida en cuanto al significado, pero que tiene otros matices diferentes, que es la hipótesis. La hipótesis es una posible, y subrayo la palabra posible, respuesta al problema que se plantea en la ciencia. ¿Y por qué digo posible? Porque algo maravilloso que tiene las ciencias es que las hipótesis, entre comillas, parecería que tienen fecha de vencimiento. Y si nosotros pensamos en la primera parte del método científico, cuando estábamos hablando de los datos, de la observación, no es lo mismo la observación que podía hacer un médico en 1940 que la observación que puede hacer un médico en el año 2020 con los mecanismos que hoy tenemos para poder investigar. Observamos mejor, tenemos mejores datos, podemos analizar con computadoras, podemos analizar con equipos que se han nutrido durante años de las mejoras en la ciencia y obviamente lo comparamos con una cantidad de casos absolutamente abrumadora en comparación con un científico del año 1940. Sin embargo, el problema puede ser el mismo, ¿sí? ¿Cómo hacer que un avión vuele mejor? Se lo preguntaban los fabricantes de aviones en la Primera Guerra Mundial, cuando los aviones eran de madera y de tela, y se lo siguen preguntando hoy en día cuando los aviones usan turbinas y son totalmente de metal. Pero ¿por qué decimos lo de la fecha de vencimiento? Porque justamente la hipótesis va a resolver el problema de manera transitoria. A veces esa respuesta puede durar décadas, incluso siglos, pero ya vamos a ver en el transcurso del desarrollo de los temas de segundo año que muchas hipótesis que explicaron los problemas que tenían los científicos en un determinado momento histórico, esas respuestas se han ido quedando entre comillas cortas, como una remera que te empieza a quedar corta o un pantalón que te queda corto, y hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. ¿Cómo hace el científico para saber si la respuesta que dio al problema es correcta? Si es un problema matemático, claramente no hacemos el método científico o no lo hacemos con esta posibilidad de que la hipótesis tenga vencimiento. Repito, Juancito tiene dos manzanas, se come una y le va a quedar una. Y con una contrastación visual ya tenemos la respuesta. Pero en la ciencia nosotros tenemos que hacer algo que generalmente cuando pensamos en el científico lo recordamos o lo imaginamos en este entorno, adentro de un laboratorio con una bata blanca y anteojitos de vidrios gruesos. Ese estereotipo de la ciencia no es del todo justo, pero generalmente tenemos esa imagen. ¿Qué hacen los científicos para demostrar si su hipótesis es correcta o no? Experimentan. La experimentación es un elemento fundamental y acá, si volvemos al capítulo de Los Simpson, nosotros frente al problema de lo que es, claramente encontramos dos hipótesis, ¿sí? Dos hipótesis bien claras, aunque hay otras también que están escondidas y que duran muy poquito. Pero hay una diferencia crucial entre la hipótesis que plantea Lisa Simpson y, entre comillas, uso la palabra hipótesis muy entre comillas porque ya vamos a hablarlo en el aula, lo que propone el reverendo Alegría, Ned Flanders, en general la gran mayoría de personas de Springfield, es una respuesta que no necesita una experimentación porque tiene carácter dogmático. Es decir, cuando se dice es un ángel, ya está, no hay nada que hacer. No podemos hacer un experimento para demostrar si los ángeles existen o no. Sencillamente creemos en ángeles o no creemos en ángeles. Pero Lisa hace algo trascendental. Cuando Homero tiene el esqueleto en su casa, en el garage, y lo usaba como una atracción para juntar dinero, ¿qué hace Lisa? Toma un pedacito de un dedo del pie del ángel y lo lleva a analizar al Museo de Ciencias Naturales de Springfield.